Hola, les damos la bienvenida a este espacio. Mi nombre es Micheila Ruiz, soy parte de ECOS, Escuela de Economía Social. Muchas gracias a Otra Economía Posible por la invitación a estar moderando aquí este espacio. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de, pues, el tema que nos enteramos hace algunos días, que el agua ya se encuentra cotizando en un mercado de valores. Y para eso, pues invitamos a una especialista en el tema para que nos pueda platicar acerca de las implicaciones que tiene este hecho. Y bueno, pues le damos la cordial bienvenida a la doctora Vania. Muchas gracias por estar aquí. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a Juan Carlos también y a Micheila por esta invitación. La verdad es que me da mucho gusto estar aquí con ustedes platicando acerca de temas tan importantes, ¿no? Como es la cuestión del agua y, digamos, su incursión en los mercados financieros. Vania López Toache es doctora en Economía y maestra en Finanzas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diversas estancias nacionales e internacionales. Actualmente es profesora en el doctorado en Economía Política del Desarrollo, el doctorado en Economía Social y Solidaria y la licenciatura en Finanzas de la UAP. Sus líneas de investigación son las finanzas y las políticas públicas y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Así que nuevamente muchísimas gracias, doctora, por estar aquí. Y bueno, me gustaría comenzar esta charla preguntando qué es un mercado de futuros y qué significa que un bien natural esté cotizando ahí. Eh, Primero que nada, me gustaría abordar un poco la parte teórica, ¿no? De los mercados financieros para poder entender qué es un mercado de futuros. En términos generales, tenemos tres tipos de mercados financieros, ¿no? Y de ahí se van, digamos, desdoblando otro tipo de mercados, dependiendo del país, el desarrollo del país, etcétera, ¿no? Y las condiciones económicas, políticas, etcétera. Pero en términos generales tenemos tres tipos de mercados, ¿sí? Mercados de capitales, mercados de deuda y mercados de derivados. Cada uno tiene una característica distinta, ¿sí? Por ejemplo, en los mercados de capitales lo que se van a comerciar más son títulos que están basados en acciones, ¿sí? Acciones de las empresas. Entonces, un inversionista que quiere invertir en una empresa va al mercado de capitales y compra una acción, ¿sí? Con esto yo tengo derecho o yo tengo una participación accionaria en esa empresa y la empresa obviamente me va a pagar un dividendo por esa inversión, ¿sí? Y son instrumentos que son más de largo plazo y sirven para que las empresas se financien para expandirse, ¿no? Principalmente. Después tenemos los mercados de deuda. En los mercados de deuda se van a comerciar instrumentos de corto plazo y de mediano plazo, ¿sí? Aquí la dinámica es básicamente la misma, solamente que son títulos de deuda, ¿sí? Por ejemplo, una empresa, un gobierno local, municipal, estatal o nacional tiene una necesidad de financiamiento, ¿no? Para infraestructura, en el caso de las empresas para capital de trabajo, ¿sí? Para sueldos, para salarios, lo que sea, y acude a los mercados de deuda emitiendo títulos de deuda para que otros inversionistas adquieran esos títulos, ¿sí? La obligación en este caso de los gobiernos municipales o de las empresas es posteriormente pagarles ese capital que invirtieron más una tasa de interés, ¿sí? Y más abajo, pero no menos importante, tenemos los mercados de derivados, ¿no? Y es justamente ahí donde el agua, digamos, está comerciando a través de un activo, ¿sí? Este tipo de valores sobre los que se comercian estos tipos de instrumentos se llaman activos subyacentes, ¿sí? ¿Por qué son activos subyacentes? Porque no es el agua como tal la que está ahí comerciándose, sino que hacen un instrumento, un índice, que está basado en el agua, está basado en el trigo, está basado en el maíz, pero no solamente tenemos materias primas, ¿sí? Tenemos otro tipo de variables macroeconómicas como podría ser la tasa de interés, el tipo de cambio, ¿sí? Y otro tipo de instrumentos más sofisticados, ¿sí? Este mercado financiero, ¿sí? No solamente son futuros, ¿sí? Los futuros es solamente un tipo de instrumento en el mercado de derivados.
Tenemos otro tipo de instrumentos, tenemos las opciones, tenemos los swaps, etcétera, 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 que tienen distintas formas o características y se evalúan de distinta manera, ¿sí? En este caso, el mercado, digamos, más básico es el mercado de futuros dentro del mercado de derivados, ¿sí? Y como te digo, son distintos instrumentos subyacentes, se les llama subyacentes porque es sobre el precio, sobre la volatilidad de ese precio sobre la que se están comerciando. Entonces el agua está ingresando al mercado de derivados, específicamente en el mercado de futuros, ¿sí? Uno de los objetivos fundamentales del mercado de derivados, ¿sí?, en términos teóricos, es el cubrirse del riesgo, ¿sí?, de posibles volatilidades que pudiera haber con el precio. Sí, por ejemplo, un empresario que ingresa al mercado de derivados fija un precio, a un precio no ahorita, o sea, el precio de ahorita, pero lo va a pagar en un futuro, ¿sí? No ahorita, en 30 días, en 6 meses, en un año. La idea es que si el precio sube, pues yo ya fijé ese precio y entonces esa volatilidad que pudiera haber en el futuro ya no va a tener un impacto en los costos que yo pudiera tener en ese futuro, ¿sí? Ese tendría que ser, en términos teóricos, el principal objetivo del mercado de derivados, ¿sí? En el caso de los futuros, ¿sí? Y las materias primas, cubrirse del riesgo. Sin embargo, las operaciones no solamente son de tipo de cobertura, sino también tenemos operaciones de arbitraje y especulativas, ¿sí? Y es ahí el gran riesgo. ¿Por qué? Porque estas operaciones no buscan cubrirse del riesgo, sino buscan obtener ganancias, ¿sí? Por ejemplo, las operaciones de arbitraje, lo que yo busco es comprar aquí, ¿sí?, y vender en otro mercado, aprovechar las imperfecciones de mercado para obtener ganancias, ¿sí? Y las operaciones especulativas lo que buscan es jugar con la dirección o con la volatilidad, ¿sí?, en los precios para de alguna manera obtener ganancias. Entonces le apuestan en esa dirección, ¿sí?, sin tener específicamente que cubrirse de un riesgo, ¿sí? Y es ahí donde coexisten distintos inversionistas, distintos intereses que no precisamente tienen que ver con coberturas para llevar a cabo mejor sus operaciones en el sector productivo, sino más bien en el sector financiero y en el sector especulativo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que el agua ingrese al mercado de derivados? Pues esto, ¿no? Que de alguna manera puede ser que haya industriales y agricultores que de alguna manera acudan a este mercado para cubrirse del riesgo, pero también puede haber otro tipo de inversionistas que más bien estén jugando a especular o arbitrar con este tipo de activos subyacentes. También hay dos mercados, los mercados organizados, ¿sí?, que de alguna manera están regulados y hay una mayor transparencia, hay una cámara de compensación. En el caso de México tenemos el MEXDER, ¿sí? Es el principal mercado de derivados en México. Hay una cámara de compensación, los precios son públicos, hay una mayor transparencia, hay una regulación por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero también tenemos los llamados mercados over the counter, ¿sí? Los mercados over the counter son mercados no organizados, ¿sí?, donde los precios no son públicos, no hay transparencia, ¿sí?, hay un sinfín de inversionistas y justamente son estos mercados los que han tenido un mayor auge y mayor importancia, ¿sí? La crisis de 2008 se dio en este tipo de mercados, en los mercados no organizados, en donde hay poca transparencia y en donde las principales operaciones son especulativas y son operaciones de arbitraje principalmente y en donde el principal objetivo es obtener ganancias en el corto plazo, ¿sí?, no en el largo plazo. Entonces, el riesgo de que una materia prima, en este caso el agua, cotice en un mercado de derivados es justamente esto, ¿no? Que en lugar de utilizar este tipo de instrumentos para cubrirse del riesgo, se empiecen a utilizar para especular o para arbitrar, ¿sí?, aprovechando la escasez del agua, digamos, en el mundo, ¿sí? Ahorita es un mercado, digamos, que solamente está en Estados Unidos, pero las tendencias pues siempre son globales, ¿no? Estados Unidos es la cuna del libre mercado
Entonces, estas tendencias se pueden empezar a llevar a cabo, digamos, en otros espacios geográficos. Wow, pues qué interesante todo lo que nos comentas, porque la verdad, pues escuchamos la noticia hace un par de días, pero no sabíamos pues todas las implicaciones que hay detrás, ¿no? Y aquí me gustaría preguntar, bueno, ya comentabas, ¿no? Estas imperfecciones del mercado y pues que se traduce en esta mercantilización de la vida. Entonces, además de esto, en un futuro próximo, pues, ¿qué visualizas? ¿Qué crees que suceda en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cómo las personas a pie vamos pues, a tener algún impacto sobre esto? Mira, creo que, bueno, el problema principal, en este caso el del agua, ¿no? Y es un problema global, ¿sí? No es un problema local, es un problema global, es la escasez, ¿sí? Y por otro lado, también la contaminación del agua, ¿sí? Son dos problemas. Entonces, este tipo de problemas siempre se han querido abordar solamente desde el punto de vista económico, ¿sí? Y al abordarse desde el punto de vista económico solamente, pues se dejan de lado muchos otros aspectos, ¿sí? Eh, entonces, me parece que sí es importante que el problema del agua no solamente se aborde desde el punto de vista económico y financiero, sino desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿sí? Desde la economía ambiental, que es, digamos, la rama de la economía que de alguna manera intenta, ¿no? Tratar de resolver problemas relacionados con el medio ambiente, siempre se han dado políticas públicas más ligadas hacia el sector privado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos por ahí la postura neoclásica, ¿sí? De la economía ambiental, en donde trata a los bienes públicos como el agua, ¿sí? Y a las externalidades como fallos de mercado, ¿sí? Y entonces al ser fallos de mercado, pues intenta internalizar los costos de estos de fallos de mercado a través de impuestos, ¿sí? O a través de derechos, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, o a través de mercados financieros, como es el caso del agua, no solamente el caso del agua, ¿no? También el caso de, no sé si has escuchado el mercado de bonos de carbono también, sí, es una Sí, forma sí, en sí. la cual de alguna manera se ha tratado de internalizar los costos de las grandes empresas contaminadoras, ¿sí? A nivel global. Entonces, esta visión resuelve en una parte solamente, ¿no? La problemática, pero no resuelve el problema de escasez, ¿sí? Ni el problema de contaminación, porque lo que hace de alguna manera es incentivar, ¿no? Bueno, yo pago un impuesto, a lo mejor la política pública sería pagar un impuesto, ¿no? Por contaminar o por un uso excesivo del agua, pero sigo cayendo en los mismos errores, digamos, del capitalismo, ¿no? O sea, depredar el medio ambiente. Entonces, este impacto, digamos, las empresas hasta el momento no lo han pagado en su totalidad, ¿no? Quienes lo pagamos es la población en general, ¿sí? Porque hay un acaparamiento de los recursos naturales por parte del sector privado, ¿sí? Otro ejemplo claro, las energías eólicas, ¿sí? Justo este mercado de bonos de carbono va a ese sector, ¿no? Una empresa que contamina en Estados Unidos, porque Estados Unidos y China son los países que más contaminan, emite bonos de carbono con la finalidad, ¿sí? De hacer proyectos de industria limpia en otros países, en países en desarrollo, como es el caso mexicano. Sin embargo, pues estos proyectos, en lugar de beneficiar a la población en general, porque estas energías que se producen en México, por ejemplo, Oaxaca es uno de los estados, ¿no? Donde, digamos, hay grandes empresas, sobre todo las españolas, se han dirigido a Oaxaca para hacer este tipo de proyectos, pues este tipo de energías no benefician a la población en general, sino benefician a otras empresas privadas, ¿sí? Y si a eso le sumas, ¿sí? El despojo de las comunidades, la privatización de los territorios, pues son beneficios realmente que no están yendo hacia la población en general. Entonces me parece que este tipo de soluciones
vistas desde la economía ortodoxa, ¿sí? Y desde la economía neoclásica, pues no son soluciones realmente, sino son problemas. O sea, problemas, otro tipo de problemas que se van generando. Entonces, las soluciones deben de ser multidisciplinarias y deben de ir desde lo local, ¿sí? Deben de ir desde lo nacional hacia lo global, ¿sí? Porque generalmente nosotros, los países en desarrollo, hemos adoptado las políticas económicas, ambientales, monetarias, financieras, pero siempre desde organismos internacionales como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, ¿sí? Y no construimos desde lo local, desde lo nacional, políticas que vayan relacionadas con las problemáticas reales que vivimos en nuestras propias regiones y en nuestros propios países. Entonces, si nosotros seguimos, ¿sí? Dándole al mercado, ¿sí? La solución a los problemas de toda índole, económica, política, social, etcétera, pues van a seguir habiendo este tipo de soluciones, ¿sí? Desde los mercados financieros, desde la economía, pero no soluciones que vayan a la raíz del problema. Entonces sí me parece que es importante mirar, ¿no? Hacia adentro, mirar hacia lo que está pasando al interior y a partir de ahí plantearse soluciones, ¿sí? Soluciones concretas y que sean alcanzables. Bien. Entonces, bueno, con este escenario que nos planteas tan amplio y también, pues de pronto hasta un poco desolador, podemos afirmar entonces que esta medida pues, que ya está el agua cotizando en este mercado de futuros, pues entonces realmente no gestiona la escasez, ¿no? Que se prevé, que está poniendo en el centro, pues, el generar utilidades a costa incluso de nuestro derecho humano al agua. Así es, ¿no? El agua no solamente es un bien público, ¿no? Tratados de la economía, sino es un derecho humano, ¿no? Planteado por la ONU. Entonces, el ver el agua como un activo financiero es verlo como un commodity. ¿Sí? ¿Qué es un commodity? Es un activo financiero subyacente, no diferenciado, ¿sí? Que se trata de igual manera en cualquier mercado, ¿no? Y eso no es el agua. ¿Sí? El agua es un recurso indispensable, es vital para la vida humana. Entonces, si nosotros seguimos viendo, mercantilizando, ¿sí? Estos recursos naturales y las materias primas de esa manera, pues a lo que nos va a llevar justamente es a la financiarización incluso de la vida humana, ¿no? Que en términos, digamos, de la literatura económica, así se le llama, financiarización del medio ambiente también, ¿sí? Entonces sí me parece importante que independientemente, como te comento, ¿no? Esto solamente, digamos, es una tendencia muy local en California, ¿no? A través de este índice todavía no es una tendencia a nivel global, ¿sí? Sin embargo, es algo que sí se podría comenzar a adoptar en otros países, ¿sí? Lo que podría generar, pues, es un mayor acaparamiento por parte de las grandes empresas transnacionales, ¿no? Hasta ahorita solamente va dirigido al sector agrícola y al sector industrial, ¿sí? Pero dentro de estos sectores, pues tenemos los grandes agricultores y los pequeños agricultores, tenemos los grandes industriales y los pequeños industriales, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a acaparar este mercado? ¿Sí? Los que tengan obviamente un mayor poder económico, financiero, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar con los pequeños? ¿Sí? Pero además, al acaparar, ellos tienen la capacidad o el poder de decidir, ¿sí? Sobre este recurso. Y entonces, ¿qué va a pasar con la población en general? Este problema de escasez, ¿sí? Que tenemos ahorita puede incrementarse, ¿sí? Por este acaparamiento, porque van a ser ellos los que van a decidir quiénes tienen derecho al agua, ¿no? Cuando es un derecho universal y de toda la población. Me gustaría, por ejemplo, poner el ejemplo del petróleo, ¿sí? El petróleo es una materia prima, ¿sí? También es un activo subyacente que se comercia en los mercados de derivados, principalmente en el mercado de futuros. ¿Y qué pasó recientemente con la crisis del COVID? ¿No? Una guerra entre los distintos países productores, ¿sí? Por la producción de petróleo. ¿Y quiénes pagaron las consecuencias? La población en general, ¿sí?
¿Quiénes fueron los grandes ganadores? Los grandes inversionistas institucionales, bancos, empresas transnacionales que estaban apostándole al mercado de derivados. ¿Sí? Porque los industriales que se están cubriendo de riesgo, los agricultores que se están cubriendo del riesgo, ¿sí? Ganan solamente que el precio suba, ¿sí? Porque yo fijé un precio en el futuro. Si el precio sube, yo ya fijé ese precio, pero si el precio comienza a bajar, ¿quiénes ganan? ¿Sí? Los que están en la contraparte, ¿sí? Los grandes inversionistas institucionales que justamente le están jugando al precio. Entonces, un problema de esa magnitud, fíjate cómo impactó en los mercados financieros, ¿sí? Pero impactó para los grandes productores de petróleo, pero para los inversionistas institucionales fueron grandes ganancias, ¿no? Y para la población en general tuvimos escasez de este recurso, ¿sí? Entonces me parece que sí es importante darle una justa dimensión a esta problemática que si bien es una tendencia todavía local, sí es un problema que en el futuro podría volverse global, ¿no? Solo para señalar, no es de ahorita que cotiza el agua, es desde el año 2018 que este índice está cotizando en el Nasdaq, ¿no? Sin embargo, es hasta ahorita que nos estamos dando cuenta que está cotizando. Ya tiene 2 años este índice en el mercado de futuros de Estados Unidos. Híjoles, pues definitivamente este sistema pues podemos afirmar que no está al servicio pues de las mayorías porque además de todo lo que nos comentas pues también se traduce en que pues digo en un escenario de desigualdad, de gran desigualdad en ningún otro momento en la historia de la humanidad, pues esto pone incluso en riesgo la vida pues de las mayorías. Entonces, pues finalmente me gustaría que nos pudieras compartir alguna alternativa, alguna solución que podemos también pues ir impulsando desde nuestras organizaciones, también desde la incidencia en política pública, bueno, desde los diferentes frentes, ¿qué podemos ir haciendo pues para ir pensando en otra lógica, ¿no? Esta es una lógica totalmente mercantil, una lógica pensada justo en el mercado, en la acumulación, en la generación de utilidades, pero ¿qué hay del otro? Sí, bueno, Micheila, me parece muy interesante tu pregunta. Realmente no tengo la bolita mágica, ¿no? Yo lo que podría comentarte es un poco que tenemos que mirar de otra manera, ¿sí? Las problemáticas ambientales, sociales, económicas y políticas. Y mirarlas desde nuestros países, desde nuestras regiones, ¿sí? Me parece que un esfuerzo muy importante es el que se está haciendo desde estas escuelas de economía social solidaria, ¿no? Que son, digamos, muy recientes en su creación en términos formales en México, pero que ya tienen muchos años atrás trabajando desde el cooperativismo, ¿sí? Desde otro tipo de expresiones que muchas veces se han invisibilizado, ¿sí? No solamente por la población, sino por los mismos gobiernos. Entonces, creo que este tipo de problemáticas se tienen que empezar a impulsar desde la población, ¿sí? Una mayor participación de la sociedad, de las comunidades, ¿sí? Y visibilizando las problemáticas reales que hay en cada una de estas comunidades y haciéndolas saber al gobierno, ¿no? Al Estado. Es complicado porque son luchas que no son de ahorita, ¿sí? Son luchas de toda la vida. Eh, Ese es por un lado, ¿no? Desde la población y desde la academia, que es, digamos, mi parte, ¿no? O mi visión, pues sí tenemos que ir haciendo saber, ¿no? Que la economía no es una economía que se analiza solamente desde el punto de vista ortodoxo, ¿sí? Que es el punto de vista dominante a nivel global, sino que también hay una visión heterodoxa de la economía. ¿Sí? Y que también estamos ahí diferentes profesores, investigadores haciendo y analizando la problemática social, económica y ambiental. ¿Sí? Entonces, no hay soluciones absolutas, me parece, ni hay soluciones globales. Creo que tenemos que ir trabajando desde abajo,
¿no? En esta confluencia de distintos intereses desde la comunidad, desde la población, desde el ámbito académico, desde el ámbito del gobierno, incluso desde el ámbito empresarial, ¿no? Que es el ámbito un poquito más difícil y con el que generalmente estamos peleados, ¿no? Porque ellos siempre ven esta cuestión de las ganancias, ¿no? Del menores costos, etcétera, a costa de lo que sea. Y entonces es ahí donde deben entrar otras alternativas y creo que desde el punto de vista de la economía social solidaria hay alternativas que se están de alguna manera trabajando, ¿no? Obviamente este no es un camino largo, no es de un día para otro, pero no solamente hay experiencias en México, ¿sí? Ya hay otros países de América Latina en donde estas expresiones incluso tienen mucho más tiempo. ¿Sí? Entonces habría que voltear a ver estas expresiones, ¿no? Para de alguna manera hacer un grupo, ¿no? Digamos, estas luchas no se ganan de un individuo, sino se ganan de muchos individuos y posteriormente digamos, de muchas regiones, ¿no? Entonces sí es importante mirar hacia el interior, mirar hacia lo local y de ahí ir construyendo y confluyendo distintos intereses, que eso es lo más difícil desde mi punto de vista. Muchas gracias, Vania, por lo que nos compartes, de verdad que es muy valioso y bueno, a mí me gustaría cerrar que justamente hacer un frente común de manera colectiva, solidaria y pues por ahí podemos ir caminando de manera conjunta precisamente. Pues bueno, de nuestra parte sería todo. Nuevamente, muchísimas gracias por compartirnos y pues bueno, les invitamos a que nos sigan en redes sociales. Estamos como Otra Economía es Posible por parte de Juan Carlos y del otro lado también como ECOS, Escuela de Economía Social. Y pues nos vemos en la siguiente cápsula. Muchas gracias.